Qué bendición es poder estar nuevamente congregados en la casa del Señor, especialmente entendiendo este momento, este acontecimiento, aunque es el día del Señor y nos reunimos como su templo, como su casa, que por supuesto nos referimos a nosotros. Sin embargo, también recordamos de manera muy especial las misericordias hacia esta amada iglesia, y sin duda es uno de nuestros deseos, nuestros anhelos en el corazón, que cada uno de nosotros en este nuevo año, en esta nueva acción de gracias que tenemos para presentar delante del Señor, pues vengamos delante de Él con el deseo y el anhelo de estar un poco más comprometidos con Él. Y siempre se puede estar un poco más comprometidos, hermanos. No importa qué tan comprometido has estado hasta el día de hoy, siempre puedes comprometerte un poco más. Y es por esta razón que el liderazgo de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana ha visto la importancia de tratar este tema que implica el amor de los creyentes hacia la iglesia local. El amor de los creyentes hacia la iglesia local. Y aunque no podríamos hablar del amor de los creyentes hacia la iglesia local sin antes hablar del amor de Cristo hacia nosotros, ya que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que nada de esto sería posible, no podríamos tener una conferencia de esta magnitud si no fuese primero que Él nos ha llamado con un amor perfecto, con un amor inefable. Así que esta mañana y durante el día vamos a estar considerando el amor de los creyentes hacia la iglesia, cómo este debería ser reflejado, cómo este debería verse y lucir en nuestras vidas. El tema que voy a enseñar es sobre los miembros que aman a la iglesia, los miembros que aman a la iglesia. Y para esto déjenme iniciar con una oración para encomendar a nuestro Señor este tiempo especial. Oremos. Padre eterno, venimos delante de ti, agradecidos porque nos has llamado a la salvación, nos has llamado, Señor, a ser tus hijos. Y junto con este llamado tan hermoso de ser tus hijos, nos has dado también la bendición, el privilegio de ser una comunidad de fe, de ser una nueva familia, tener una nueva unidad y experimentar, Señor, grandes bendiciones, los dones de nuestros hermanos hacia nuestro favor y también nosotros poder contribuir con lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos y que este día que estamos iniciando como acción de gracias, nuestro deseo mayor sea cumplido, Señor. El de ser un poco más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en un aspecto muy especial y particular, en el amor por la iglesia. Si alguien ha amado a tu iglesia, Señor, es Cristo. Si alguien ha demostrado con un amor único y especial, es Cristo. Porque Él se ha entregado plena, completa, enteramente, incondicionalmente. Y ese es el deseo que nosotros tenemos para este día. Que hoy podamos salir de este lugar animados, alentados, desafiados, para enamorarnos más de esta iglesia local, de tu pueblo, Señor, y que podamos reflejar este amor en medio de un mundo lleno de caos y que ha distorsionado el verdadero amor bíblico. En el nombre de Jesús oramos y pedimos tu ayuda. Amén. El tema entonces que hemos de considerar, mis amados hermanos, es los miembros que aman a la iglesia. Los miembros que aman a la iglesia. O los miembros que aman la iglesia. Y vamos a tener una serie de descripciones o unas cualidades que no son unas cualidades exhaustivas. Un miembro que ama a la iglesia puede tener muchas otras cualidades, pero vamos a tratar de sintetizar en 6 cualidades. Así que vamos a ver eso a lo largo de esta mañana. Pero antes de eso, déjenme iniciar
con una introducción. Y quisiera que piensen en muchas de las tareas y los deberes que nosotros tenemos como personas. Muchos de los quehaceres que probablemente realizamos en nuestros hogares, quienes estamos todavía bajo un techo con los padres o quienes hemos conformado también un nuevo hogar. Piensa en algunas de las cosas que tú haces. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos venido hoy y hemos venido muy presentables para este acontecimiento. Algunos han tomado la molestia y el tiempo para planchar sus ropas, ¿no? Imagínense que tuvieses la oportunidad de pagar a alguien para que planche tu ropa, ¿no? Que haga esa tarea. Otra de las tareas que nosotros con continuidad realizamos, especialmente aquí en nuestra ciudad, es que nos encanta las comidas, ¿verdad? Imagínate que en vez de que tú tengas que preocuparte de esta tarea de realizar tu almuerzo o de preparar tu cena o tu desayuno, tú simplemente puedas contratar a otra persona para que lo haga por ti. Y si analizas incluso las diferentes tareas, incluso algunas de ellas muy importantes, como la de tener hijos en nuestro cuidado, te das cuenta que incluso para esa tarea tan importante, tú puedes contratar una persona para que cuide a tus hijos. Si observas, parece que todo lo que vale la pena puede ser hecho por otra persona. La única cosa, ¿no? Lo único que se requiere es que tú pagues por eso. Lamentablemente, esta concepción que nosotros a veces tenemos de algunas cosas también viene reflejado a nuestra manera de ver la iglesia. Imagínense que los pastores no hubiesen llegado temprano esta mañana. Vamos a decir que llegaron todos los miembros, pero no llegaron los pastores, ¿no? Y ahí empiezan quizá situaciones, ¿no?, entre los hermanos. Y de pronto no llegó el pastor que tenía que predicar, ¿no? Tal vez no sabemos la razón, pero no llegó. ¿Qué es lo primero que se le pasaría a una persona en sus mentes? En vez de pensar, ¿no?, en quizá la situación que esté atravesando o alguna complicación, ¿qué piensan que podría ser lo primero que venga a las mentes? Habría molestia, ¿no? Y dirían, ¿por qué no vino si para eso le pagamos, ¿no? O cuando hay alguna situación, algún reclamo de algún hermano que dice, ¿por qué no me han visitado? Y alguien escucha ese comentario y directamente piensa y asocia con los pastores y dice, ¿por qué los pastores no visitan a los hermanos si para eso le pagamos? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro si para eso se les paga? Espero en el Señor que esa no sea su mentalidad. Tal vez no lo digamos, pero muchas veces en nuestra vida así lo demostramos. Porque ¿qué pasa cuando tú te atrasas para venir al día del Señor? ¿Lo consideras como una falta grave, como si lo haría el pastor? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú no visitas a nadie durante el año? ¿No has visitado a nadie? Tampoco te molestas, ¿no? No te inquieta. Sí te podría inquietar o nos inquieta que no se estén visitando a los hermanos y que no lo estén haciendo los pastores. Por supuesto, hermanos, con esto no quiero quitar la responsabilidad que las Escrituras dicen respecto de lo que deben hacer los pastores. No, para nada, esa no es mi intención. Pero mi anhelo es que pienses un poco más. A veces nosotros tenemos la idea que porque hay un liderazgo y porque hay pastores, ellos son, aparte se les da una ofrenda, como a ellos se les retribuye en alguna manera porque están ahí, ellos son los que tienen que hacer las cosas. Y si yo no vengo, y si yo no visito a nadie, y si yo no me preocupo por las cosas de la iglesia, y si yo no me preocupo por el crecimiento de mis hermanos, eso no me trae ningún problema, me deja sin ningún cuidado. Pensamos que el pastor es el que no tiene que dormir, ¿verdad? O sea, el que tiene que sufrir por las ovejas y estar ahí preocupado por sus asuntos, llevando las cargas de los hermanos. Y en un sentido muy real es así, hermanos.
Pero ¿sabías que en esa tarea de sobrellevar las cargas los unos de los otros, no solamente se le ha dado ese mandato a los pastores, sino que se le habla a la iglesia entera? En otras palabras, cuando hay un hermano que tiene un problema, que tiene una situación difícil en su vida, no solamente esa carga tiene que ser llevada por los pastores. Tú eres parte importante en aquello. Así que mi anhelo para esta mañana y para lo que vamos a ver hoy con cada una de las predicaciones de los pastores es que podamos entender eso. Querido hermano, lo que el Señor ha hecho por nosotros, la obra que Él ha hecho en Cristo para salvarnos, para rescatarnos, no ha dado como efecto que tú simplemente estés tranquilo, pasivo, ahí, quietito, y no haya un compromiso real en tu vida hacia la iglesia del Señor. Y quiero empezar diciendo algo muy clave. Que tú figures en la lista de la membresía de una iglesia local no es suficiente. Que tú aparezcas como miembro en las listas de una iglesia local no es suficiente. No es suficiente. Muchos ya se han conformado con aquello. Sí, pertenezco a tal iglesia, ahí está mi nombre, ¿no? Pero no es suficiente con que mi nombre esté ahí anotado. Demanda mucho más, como vamos a ver esta mañana. Y vamos a considerar entonces 6 aspectos en los que se manifiesta este amor de aquellos que han atesorado la iglesia local como algo especial. Y vamos a ver primero que los miembros que aman a la iglesia son aquellos que entienden su nueva identidad en Cristo como cuerpo local. Los miembros que aman la iglesia son aquellos que entienden su nueva identidad en Cristo como cuerpo local. En otras palabras, aquellos que aman a la iglesia local saben que han sido rescatados por el Señor, pero no solamente han sido rescatados para llevar vidas de manera individual, de manera egoísta. Tal vez te has topado en algún momento con alguna persona que dice que es cristiana, pero nunca va a ninguna iglesia local, no pertenece a ninguna iglesia local. Ellos piensan que cuando hemos sido rescatados y hemos recibido una nueva identidad en Cristo, eso no implica que también hayamos recibido una nueva identidad en un cuerpo. Pero aquellos que aman a la iglesia entienden que han sido unidos al cuerpo de Cristo, que ya no pueden vivir sus vidas de manera aislada, sino que ahora son una comunidad. Ahora tienen algo en común, por eso es una comunidad, ¿no? ¿Y qué será aquello que tienen en común, hermanos? Bueno, muchas cosas posiblemente, ¿no? No solamente que vivimos cerca de este lugar y por eso vengo acá, sino porque tenemos común que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y estamos apasionados por esa verdad. Eso es lo que nos une. Y cuando tú tienes una gente que tiene algo en común que le apasiona, no es complicado que ellos estén ardiendo ahí en sus corazones por las cosas que se están haciendo dentro de esa comunidad. Que están comprometidos, ¿verdad? Y quiero darles un ejemplo muy vago, muy carnal, pero para que se den cuenta cómo nosotros en comparación con estos grupos a veces no demostramos la misma pasión, el mismo compromiso. No sé cuántos de acá sean fanáticos del fútbol. Yo creo que ya no entro en la categoría de fanático, ya hace muchos años que no he ido ni siquiera a un estadio. Pero cuando puedo alguna vez veo algún partido de fútbol. Sin embargo, dentro de los equipos de fútbol tienen sus barras, ¿no? Tienen grupos que han creado con el propósito de alentar, ¿no? De estar comprometidos. Se preocupan por cómo van las finanzas del club, por las contrataciones que se hacen, están ahí en los buenos y en los malos momentos, ¿no? Están ahí en todo tiempo. Y cuando están en el estadio apoyando a su equipo, ¿qué es lo que hacen? Se pintan las caras, vienen todos uniformados,
por lo general estos fanáticos no llegan a la hora del partido, ¿no? Especialmente si es un clásico, tienen que llegar 1 o 2 horas antes del partido. Pero todos están ahí, todos los hinchas y todos los fanáticos del mismo equipo están mirándose y dando sus pronósticos alentadores para el equipo y viendo ahí cómo ellos y su apoyo es importante, se consideran importantes dentro de ese partido. Aunque saben que ellos no están jugando el partido, saben que su aliento, saben que la presión que ellos puedan hacer es vital dentro del desarrollo del juego, ¿no? ¿Y qué tienen en común? Su amor por un equipo de fútbol. Ahora miren ese ejemplo tan mundano, hermanos, ¿no? Y a veces tal vez nosotros podemos mirar con ojos muy críticos hacia esa gente. Pero si tú te comparas con un hincha del fútbol, con un fan o con un miembro de un club deportivo, ¿no? El Club Wilstermann, del Club Aurora, si tú te comparas con él, debería avergonzarte y debería avergonzarnos a todos, hermanos, si mi amor por el Señor y por la iglesia local no se asemeja ni siquiera al amor y al compromiso que ellos tienen. Hay algunos que ya compran, ¿no?, sus abonos por anticipado de todo un año, de todos los partidos, ya está pagado. Tienen un compromiso muy, muy fuerte hacia sus clubes. Y es un ejemplo mundano. Pero mi punto es que aquellos que han entendido que tienen una nueva identidad en Cristo, que han experimentado y saboreado la salvación en Cristo y ahora se topan con otros que también aman a Cristo y que tienen esa misma salvación y que lo tienen como su Señor y su Salvador y les apasiona. Y se juntan y ven cómo pueden hacer que el nombre de Cristo sea cada vez más exaltado, elevado, predicado y proclamado en todos los lugares. Y hay un compromiso, y hay un deseo de estar cada vez más comprometidos con la iglesia local. ¿Te das cuenta que a veces nuestro concepto de membresía de la iglesia local ni siquiera llega a tener alguna comparación con la visión mundana de muchos que forman parte de alguna membresía secular? Y esta es una realidad en las Escrituras. Quiero convencerte, espero que no sea necesario para muchos de ustedes, que si tú has sido salvado y ahora eres parte de la Iglesia Universal, necesariamente también implica que tú seas parte de la iglesia local. No puedes tú dividir estas cosas. No puedes decir yo soy parte de la iglesia universal, pero no quiero saber nada de la iglesia local. Eso no existe. Si tú has sido rescatado por el Señor, eso implica que has sido rescatado para vivir en una comunidad. Algunos pasajes que nos hablan de la iglesia universal, por supuesto este concepto sí existe, que son todos los creyentes en todos los lugares, en todos los tiempos, de los cuales el Señor sabe sus nombres. Nosotros no conocemos a todos los creyentes de toda la historia, y aún dentro de los cuerpos locales hay trigo y cizaña, pero el Señor conoce a todo su pueblo. Sin embargo, el hecho de que exista esta iglesia universal, y algunos versículos que podríamos observar de estos, como Mateo capítulo 16, versículo 18, o Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, que nos hablan de esa realidad de la iglesia universal. Voy a leer solo uno de ellos como ejemplo, para que luego entiendan que así como existe una iglesia universal, la Biblia también nos habla con claridad de la iglesia local. Vayamos al libro de Mateo entonces, capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. En el contexto, nuestro Señor ahí, hablando a sus discípulos y el apóstol Pedro reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios, dice el versículo 18, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué iglesia se refiere? A la iglesia universal. Es decir, todos los creyentes tienen asegurada la victoria a través de Cristo. Las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Y esa es una realidad. Pero la Biblia no solamente nos habla de esta maravillosa realidad, sino que en muchos pasajes habla de un cuerpo visible, de un cuerpo local que se reúne y se encuentra en un lugar donde están comprometidos a seguir y amar a Cristo. Hay muchos ejemplos en todas las epístolas, pero quiero que veamos quizá un par de ellos. El primero en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, la primera epístola que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, y luego podemos ver 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pero empecemos con 1 Tesalonicenses 1:1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta epístola, ahí se menciona el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses, es decir, una iglesia específica en un lugar específico. ¿No? ¿En qué lugar? En Tesalónica. Ellos estaban congregados, no estaba dirigido, aunque posteriormente nosotros sabemos que es dirigido a la iglesia universal, pero de manera primaria esta carta fue escrita para los tesalonicenses y se refiere a ellos como la iglesia de los tesalonicenses, es decir, el cuerpo de los creyentes reunidos ahí en Tesalónica. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿No? Está haciendo referencia a un conjunto de iglesias locales. Entonces, queridos hermanos, quiero que vean esa distinción. La Biblia reconoce la iglesia universal, que son todos los creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares, y por lo tanto, como son y abarcan a todos los creyentes, también se les conoce como iglesia invisible, porque no podemos alcanzar a conocer nosotros a todos los creyentes. Por supuesto, Dios los conoce y para Él no son invisibles. Para nosotros sí lo son. Pero la iglesia local es la iglesia visible, es decir, aquellos que están visiblemente congregados, comprometidos a servir al Señor semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, queridos hermanos, aquellos que aman a la iglesia, una primera característica es que entienden aquello. Entienden que la salvación que el Señor produjo en nuestros corazones nos conecta también con un nuevo cuerpo local, con la iglesia local. Somos injertados a una nueva comunidad. La vida cristiana no es vivida entonces de manera solitaria, de manera independiente, sino que ahora hay una identidad de comunidad, hay una identidad grupal que antes no existía. Cada miembro ahora se ve parte de este cuerpo. Llega a entender eso, soy parte de este cuerpo. Y como soy parte de este cuerpo, soy importante. Y vamos a ver por qué razones sí soy importante. Pero déjenme
que ustedes vean la analogía que utiliza el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla respecto de los dones y habla respecto de los miembros, y compara a la iglesia del Señor, al cuerpo local, lo compara con el cuerpo humano. Es decir, cada uno de los miembros que componen la iglesia local son como uno de los miembros de nuestro cuerpo humano. Y como la iglesia local es un organismo vivo, es un cuerpo local que está comprendido de diversos miembros, todos estos miembros tienen vitalidad mientras están unidos al cuerpo. ¿Entienden lo que estamos diciendo, hermanos? Los miembros que aman a la iglesia local entienden que como tienen una nueva identidad en Cristo, esa nueva identidad en Cristo les ha unido a un cuerpo local, les ha unido a una iglesia local. Y como entienden que están unidos a esa iglesia local, ven que su conexión con la iglesia local es vital para ellos. Lo ven sumamente importante, sumamente vital. ¿Por qué razones, hermanos, para nosotros es vital nuestra unión con el cuerpo que es la iglesia local? Bueno, vamos a dar una razón, utilizando la misma analogía que usa el apóstol Pablo del cuerpo humano. ¿Qué sucede si de pronto aquí yo, para darles un ejemplo muy ilustrativo, agarrara una motosierra y de pronto me bajo la mano? ¿No? Bueno, aparte de que ustedes dirían, este pastor está un poco loco, pero lo que verían es que mi mano, cuando se desprende un miembro del cuerpo, ¿qué sucede con esa mano? ¿Va a estar por ahí como en las películas de ficción andando y va a ir ahí a molestar a algunos de los hermanos? No, eso es ficción, ¿verdad? Eso es una película. ¿Qué sucede? Se cae, empieza a secarse, va a empezar a podrirse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está unida al cuerpo que está vivo. Entonces los creyentes que aman la iglesia saben esta realidad. Saben que ahora tienen una nueva identidad en Cristo como cuerpo local. Y que tienen esta identidad como cuerpo local de manera vital. Es tan vital que si yo corto, separo un miembro de este cuerpo vivo, empieza a podrirse. ¿Y no es así cuando tú te separas de la iglesia local? Y piensas que no te va a suceder nada, y piensas que puedes vivir la vida cristiana alejado y separado de tus hermanos, es exactamente lo que empieza a suceder contigo. Empiezas a entrar en un estado de putrefacción, porque tú tienes vida, sí, tienes vida en Cristo, pero esta vida en Cristo Dios la ha puesto para que sea vivida a la luz de esta nueva comunidad. Y cuando tú te cortas y te separas de esta nueva comunidad, es como separar uno de los miembros del cuerpo humano y pretender que todavía puede tener vida. Eso es imposible, queridos hermanos. Así que primera cosa que hemos visto, primera cualidad de los miembros que aman la iglesia, ellos entienden su nueva identidad en Cristo como cuerpo local. ¿Entienden eso? Segunda cualidad de los miembros que aman la iglesia. Ellos ponen sus dones para la edificación del cuerpo en el contexto de la iglesia local. Lo voy a decir otra vez si alguien está notando. Los miembros que aman la iglesia ponen sus dones para la edificación del cuerpo en el contexto de la iglesia local. Y para esto quiero que me acompañen a la primera epístola del apóstol Pedro, al capítulo 4, el versículo 10. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 10. Como los creyentes entienden que ahora son un cuerpo vital, importante, como cada miembro, hermanos, cada miembro, son importantes.
Ellos ven que el don que han recibido de parte de Dios ha sido dado en un contexto de la iglesia local. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y quisiera que vayamos también a 1 Corintios, capítulo 14, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Para que quede muy claro, hermanos, que la Biblia, cuando habla de los dones, nunca habla de los dones para uno solo. Ese regalo que Dios te ha dado nunca tuvo la intención de que sea simplemente para ti solito. Tiene un sentido, tiene una explicación. Ya hemos leído 1 Pedro 4:10, dice que es para la edificación. ¿Qué dice 1 Corintios 14:12? Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de que nosotros abundemos en los dones espirituales? Para edificación de la iglesia. Otro pasaje importante, Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Efesios capítulo 4, versículos 11 hasta el 16 vamos a leer. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí quiero detenerme un ratito y hacer un comentario. Está hablando de dones hombres que Dios proveyó para la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Otra vez, entendiendo lo que acabamos de decir, ¿para qué han sido dados los pastores y maestros? ¿Para que hagan todas las cosas en la iglesia local? ¿Para que ellos sean los únicos que suden por el Señor y por el Evangelio? No. ¿Qué dice? A fin de perfeccionar a quienes, a los santos para la obra del ministerio, para preparar al resto de los miembros de la iglesia para que todos hagan la tarea que Dios nos ha encomendado. Otra vez, es una tarea de toda la iglesia local. Hay un compromiso de todos en la obra del Señor. Y continuamos leyendo, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Otra vez, ¿la cabeza de quién? ¿De qué? Del cuerpo, ¿no? La cabeza de los creyentes. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, otra vez, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro dice que forma parte importante de este cuerpo para ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué es la segunda cualidad que estamos mencionando? Los miembros que aman la iglesia ponen sus dones para la edificación del cuerpo, es decir, la iglesia. Aquellos que aman la iglesia local saben que no pueden vivir fuera de este cuerpo, como ya hemos dicho, desconectados, porque hay una vida que corre por la iglesia local, pero porque también nos necesitamos los unos a los otros. Entender esto, saber que nos necesitamos los unos a los otros, nos lleva a amar nuestra iglesia local, porque vemos a nuestros hermanos como parte importante de nuestras vidas. Pero no solamente que nosotros vemos
que ellos son importantes en nuestro crecimiento, en nuestra edificación, sino que nosotros también somos importantes en la edificación de nuestros hermanos. Ambas cosas. Tus hermanos te necesitan, porque no todos en la iglesia tienen el mismo don. Como dice el apóstol Pablo, no todos ustedes son oídos, no todos ustedes son manos, no todos ustedes son pies. Hay algunos que tienen un don distinto al otro. Y si son creyentes, por lo menos tienen un don. Algunos tienen mucho más de un don, muchos dones. Pero esos dones, como hemos aprendido, son para la edificación de la iglesia local, es decir, nuestros hermanos, para que ellos crezcan. Si yo me alejo de ellos, yo les privo a ellos de un don que Dios ha dado para la iglesia local. Y también me privo de muchos dones que Dios ha dado que me pueden ser útiles para mi crecimiento. Hermanos, no importa qué tan pequeño sea nuestro don. A veces nosotros pensamos que los únicos dones que son importantes son aquellos dones que son visibles. Pero no es así. Muchos y gran parte de los dones que son vitales dentro de la iglesia local no se ven. No se ven. Así como en el cuerpo humano. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué tenemos el dedo pulgar en el pie? Como que es un dedo feo, ¿no? Nos parece en algunos, no es muy bonito, es medio muy grande, no sé, no nos gusta a algunos. Depende ahí, tal vez se encallan más las uñas, ¿no? No sé cómo sea el pie de cada quien. Pero ¿se han preguntado por qué está ahí? No importa qué tan alto pueda ser una persona, vamos a poner aquí, hay alguno de nuestros hermanos, ¿no? Allá estoy viendo a Jonathan, alguien que es bien alto. Y si nosotros fuésemos altos, ¿no? Y un miembro tan chiquitito como el dedo pulgar, si no lo tuviésemos, ¿sabes qué pasaría? Te caes. Porque ha sido dado para poder estabilizar tu cuerpo. Así que incluso en la forma biológica, fisiológica de nuestros cuerpos humanos, los distintos miembros se necesitan. Si yo tengo hambre, ¿no? Y espero que algunos no tengan hambre ahora, que hayan venido bien o que estén listos para el almuerzo más tarde, no solamente ahí tu estómago que está rugiendo, ¿no? Se pone en acción. ¿Qué tiene que suceder? Mis ojos tienen que ver la comida, mi mano tiene que agarrar la comida, tengo que meterlo a mi boca y entonces puede llegar hasta mi estómago. ¿Pero qué sucede? ¿Solamente el estómago ahí está haciendo su tarea? No. Todos los miembros trabajan juntos. Todos los miembros se colaboran. Todos los miembros están edificándose para una misma causa. Entonces no había sido solamente una cuestión de que el pastor tiene que hacerlo, ¿no? Y quizá aquel hermano que es líder o aquel hermano que ha sido escogido para ayudar este año, ellos son los responsables. A mí al año cuando me toque, ahí sí yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer muy bien. No sabemos si el año va a llegar para ti, hermano. Tal vez no llegue. Pero hoy es el tiempo, si tú eres parte de la iglesia local, hoy es el tiempo que el Señor te ha dado esos dones para el servicio y para la edificación de la iglesia local. Imagínense que el pastor Osberto mañana diga, bueno, yo hermanos decido ya no edificarme a mí solito con mi don, así que no voy a venir ya más a la iglesia local, y como tengo el don de enseñanza, yo solito me voy a predicar todos los domingos ahí en el espejo, me voy a mirar y me voy a predicar a mí. Eso no puede suceder, porque el don que ha recibido ha sido para la edificación del cuerpo de la iglesia local. Entonces tú tampoco puedes pretender pensar que tú vas a estar alejado de la iglesia local, privándole al cuerpo del Señor el don que Dios te ha regalado, pero mucho más perdiendo el beneficio de todos los dones que Dios ha puesto dentro del cuerpo local en tus hermanos. Te estás perdiendo de mucho. Aquel que no tiene un compromiso serio con la iglesia local, hermanos, si no viene, no tiene una comunión regular, ¿sabes?
Él tal vez piensa que está ganando cosas, ¿no? Porque dice, tengo tiempo para ir con mi familia, tengo tiempo para ir acá, tengo tiempo para ir al estadio, tengo tiempo para hacer esto y lo otro. Piensa que está ganando. Pero ¿sabes? Cuando uno no tiene un compromiso serio con nuestros hermanos y con el congregarnos, como dice Hebreos 10, 24, 25, ¿no? ¿Sabes quién es que pierde? Cuando Dios nos dice a nosotros que no tengamos en poco el congregarnos, como algunos, ¿no?, usan muchas excusas para no ser parte de nuestras congregaciones, ¿sabes quién es el que pierde? Cuando tú no vienes a la iglesia local, Dios no pierde por ti. Dios no deja de ser Dios por ti. A Dios no le afecta en lo mínimo. Dios sigue siendo Dios, pleno, completo, entero, autosuficiente. Pero ¿sabes a quién le afecta? A ti te afecta. Porque Dios ha dado esta comunidad como un centro base donde están todos los dones edificándose. Estás recibiendo exhortación de otros hermanos. Estás recibiendo ánimo, estás recibiendo consuelo. Tú también exhortas a otros, tú también das ánimo, tú también das consuelo a otros. Hay un crecimiento continuo, es algo constante. Pero cuando estás desconectado de la iglesia local no hay nada de eso. Los creyentes que aman la iglesia, por lo tanto, saben que sus dones han sido dados para la edificación del cuerpo del Señor, que es la iglesia local, y que necesita de esos dones también para su edificación. Tu hermano, Dios es muy sabio, ¿no? No te ha dado todos los dones, por si acaso Dios no te ha dado todos los dones. ¿Para qué? Para que tú necesites y dependas de tus demás hermanos, para que no pensemos en algún momento que ya no necesitamos de nadie. Yo ya tengo todos los dones, yo solito me exhorto, yo solito me enseño, me predico, yo solo también me aliento, me consuelo. No, eso no existe. No has recibido todos los dones, porque justamente Dios lo ha dado en diferentes medidas al resto de los hermanos para que veas tu necesidad y por supuesto seas humilde y reconozcas que necesitas de tus hermanos, los necesitas y ellos también te necesitan a ti. Tal vez tú dices, no, pero lo que yo hago no tiene importancia, si yo me pierdo no afecta nada, yo sería pastor, no sería como el dedo pulgar, que usted está diciendo que como que es importante, yo sería más bien como el dedo meñique del pie, ¿no? Ese dedito tan pequeño que, no sé, siempre que estamos caminando se topa con todo, ¿no? Estamos en medio de la noche caminando, yendo al baño para tomar, o bueno, no sé, yendo a la cocina o al baño, a algún lugar, y mientras estamos caminando, ¿qué sucede? Mientras estamos caminando ahí por la noche, descalzos, justo ese dedo es el que te golpeas. Hay otros dedos, ¿no? Podría ser el gordo que es más grande, más fuerte el pulgar, pero no, tiene que ser el pequeñito. Pastor, yo soy más como ese dedito, que es como que inservible, que no vale nada, que más bien estorbo parece en el cuerpo del Señor. No es así. Porque si tú piensas de esa manera, estás menospreciando el don que Dios te ha dado. Y ningún don que Dios nos da, todo lo que viene de Dios, hermanos, es bueno, es para edificación de nosotros. Así que no menosprecies. Tú a veces dices, pero pastor, yo no vengo aquí a enseñar o yo no tengo esto. No. ¿Sabes primero, hablando de este tema de los dones, sabes qué don tienes? Y no decimos, no, don Gerson, no me refiero a ese título. ¿Sabes cuál es tu don? Porque si tú amas a la iglesia y has entendido que necesitan de ti, necesitan de tu apoyo, necesitan de tu exhortación, de tu ánimo, de tu consuelo, tú has recibido un don en particular para edificar a esta iglesia local. La pregunta es, ¿sabes qué don tienes? Porque si ni siquiera sabes cuál es el don que tienes, ¿cómo piensas que puedes edificar a los hermanos en esta iglesia local? Y algunos tal vez estamos muchos años en la vida cristiana, pero ni sabemos qué don tenemos, ¿no? Y como algo rapidito, porque el tema no son los dones, si quieres saber qué don tienes, envuélvete y comprométete en la iglesia. En todas las cosas que haya.
Y vas a ver que el Señor, por medio de los hermanos, va a ir confirmándote algunas cosas, el testimonio de los hermanos. Y por otro lado, tú mismo vas a ir viendo cómo el Señor te ha dado esa facilidad, porque es un regalo de Dios para llevar adelante esa tarea. Y como te digo, los dones no solamente se acaban en ser maestro, ya el pastor y el maestro, esos son todos, después no hay nada. No, eso no es así, hermanos. Hay muchos dones en realidad que no se ven, como el don de misericordia, ¿no? Como el don de exhortación, pero que son importantes y vitales para nuestra iglesia local. Y sin duda, algunos de los hermanos en la iglesia tienen ese don. Y aunque no se vea visiblemente y no pasen aquí adelante para hacer un espectáculo, ¿no? de los dones que el Señor les haya dado, hermanos, ese don es vital para la edificación del cuerpo local. Cristo entonces constituyó un solo cuerpo con muchos miembros, con el propósito de edificar este cuerpo, que se ayuden, que se colaboren. Y si ustedes analizan el resto de las analogías que utilizan las Escrituras, todas tienen esa idea. Todas las que se refieren a la iglesia local hablan de eso. Hablan de la iglesia también como un templo bien constituido, donde tú tienes diferentes piedras. Ahora tal vez en nuestro contexto serían ladrillos, ¿no? Pero ese era el material que antes usaban. ¿Y cuál es la idea de un ladrillo, hermanos? Para los que están en construcción saben muy bien. ¿Tú compras ladrillos para qué? ¿Para ponerlos de cuña para tu puerta? No utilizas para eso, ¿no? Para edificar. Y si estás utilizando un ladrillo ahí simplemente de cuñita para cerrar tu puerta porque no cierra, ese no es el propósito. Ese ladrillo tiene un propósito más grande que eso, que sostenga una edificación más grande de lo que Él es. Y nosotros estamos edificando el reino del Señor, estamos avanzando el reino del Señor. Cada ladrillito, hermanos, que tú y yo somos, cada piedrita forma una parte importante, aunque sea la más chiquitita. Pero si se saca, ¿qué sucede si tú sacas varios ladrillos de una construcción? ¿No? Por supuesto, tienen soportes, pero esa sección empieza a debilitarse y se va a caer en algún momento. Entonces no pienses, ¿por qué vienen estos problemas a la iglesia local, en las vidas de estos hermanos? ¿Qué pastores tan descuidados? No, piensa en ti, ¿qué estás haciendo tú como piedra del templo del Dios viviente para edificar las vidas de tus hermanos? ¿Cómo con tus dones estás edificando a tus hermanos? Lo mismo es la ilustración de la familia, que habla de la ayuda mutua, del cuidado mutuo como familia. Pero espero que hasta aquí haya quedado claro que los miembros que aman la iglesia local ponen sus dones para la edificación del cuerpo. Una tercera cualidad, hermanos, de los miembros que aman a la iglesia es que se esfuerzan en conocer y en sobrellevar las cargas de los otros. Aquí he unido dos cosas, porque pude haber puesto simplemente que sobrellevan las cargas de los otros. Pero a propósito, y lo voy a explicar por qué, estos dos elementos están acá. Los miembros que aman la iglesia se esfuerzan en conocer y sobrellevar las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumplid la ley de Cristo. ¿Cómo tú puedes llevar las cargas de tus hermanos, las dificultades que hay en las vidas de los demás hermanos, si ni siquiera los conoces? ¿Cómo puedes tú identificarte con sus alegrías, con sus gozos, pero también compartir sus tristezas, sus pérdidas, si ni siquiera te has tomado la molestia de conocerlos? Y debemos de reconocer, queridos hermanos, que este es uno de nuestros grandes pecados en la actualidad. Y debemos hablar, y cada uno de nosotros de manera muy personal, reconocer esto delante del Señor. ¿Qué cosa? Que no conocemos a nuestros hermanos. Y no me refiero a que sepas sus nombres, pero hablando de eso, algunos ni siquiera nuestros nombres sabemos. Y nos llamamos hermanos solamente porque no sé su nombre, ¿no? Más fácil llamar a todos hermanos y hermanas.
Pero ¿cómo estoy yo listo para sobrellevar las cargas de los otros si ni siquiera tengo yo un interés real, genuino por los miembros? Si realmente amo a la iglesia, va a haber un compromiso serio, va a haber un esfuerzo intencional para conocer a los hermanos y para estar disponibles para ellos. En nuestras vidas, hermanos, de cada uno de ustedes, hay momentos tristes, hay momentos difíciles, hay momentos, situaciones complicadas. Pero piensa en todos ellos. ¿Los vives solo o los vives a la luz del compañerismo de la iglesia local? Tal vez en muchos de los casos lo vivimos de manera aislada. Y tratamos de ser bastante reservados. No queremos compartir nuestras cosas. Y tampoco queremos inmiscuirnos en las vidas de los demás. Pero para que nosotros podamos de verdad llevar adelante este mandato del Señor, de sobrellevar las cargas los unos de los otros, implica primero, el pasaje presupone que para que los hermanos se identifiquen con las tristezas de los otros hermanos, con sus alegrías, ya presupone que estos hermanos se conocen tan bien que pueden identificarse con sus alegrías y con sus tristezas. Pero ¿cómo podríamos identificarnos si ni siquiera sabemos en qué estamos andando? Ni siquiera sabemos cuáles son nuestros trabajos, qué forma de vida tenemos, cómo está nuestra situación de salud personal y familiar. Y para esto, hermanos, incluye un sacrificio intencional. Y como dije hace rato, tenemos que hacer un autoexamen y reconocer delante del Señor que muchas veces hemos pecado y todavía, aunque hemos sido rescatados por el Señor para ser un cuerpo, nos cuesta llevar esto a la práctica. Y les voy a dar un ejemplo. A veces pasa, ¿no? Otra vez, hay excepciones, hay circunstancias y eso se entiende. Pero a veces sucede en algunos hermanos dentro de las iglesias locales que llegan tarde, ¿no? Pero eso no hago como un comentario para quienes están llegando, hermanos. Sé que están llegando de las iglesias, pero llegan tarde a la iglesia local y se van primero. ¿Y cuál es el problema en esto? Las comuniones que nosotros tenemos, los ágapes, como les llamaban en la iglesia primitiva, esos tiempos de amor, de comunión, que implicaban no solamente el tiempo de la enseñanza, donde el pastor estaba dando una instrucción doctrinal, implicaban compartir los alimentos, implicaban caminar juntos, implicaban pasar tiempo, compartir vidas, estrechar lazos. Y por supuesto, si yo paso compartiendo el tiempo con un hermano, hablando sobre su vida, conociéndole, voy a identificar sus debilidades, voy a identificar sus luchas, voy a ver sus cargas. Y como he entendido que somos un cuerpo, voy a decirle, hermano, no es necesario que lleves esa carga solo, vamos a llevarlo juntos. Voy a orar por ti, vamos a caminar juntos, vamos a buscar ayuda. Y podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero ¿qué clase de compañerismo genuino puedo yo tener con mis hermanos si soy el primero en irme? Si nunca tengo ningún interés de pasar tiempo, de estrechar lazos, de conocerlos, de saber quiénes son, de hacer preguntas importantes, no vamos a poder, hermano. Así que tú dices, ay, me encantaría servir en la iglesia local. Me encanta. Bueno, una de las primeras cosas en cómo puedes servir, ven primero, porque siempre hay otros hermanos que están también primero, y mientras llegues primero, platica con ellos, habla con ellos. Y tal vez no todos podemos venir primero, pero sabes, todos podemos quedarnos un poquito después. ¿Con qué objetivo? Tener comunión. Tal vez no puede ser como en el tiempo de la iglesia primitiva exactamente, ¿no? Donde cada día ellos se reunían, comían, partían los alimentos, daban gracias al Señor, compartían sus bienes. Tal vez todavía nos falta para llegar a ese nivel, pero empezaremos quedándonos aunque sea unos 5 minutos.
y preguntando a nuestros hermanos cómo han estado, cómo está esta situación. ¿Ha nacido su hijo? ¿Ha nacido bien? ¿Cómo está su esposa, hermano? ¿Cómo está su hijo? Estaba enfermo hace algunas semanas. Quiero que sepa que hemos estado orando por él. Es difícil cuando nosotros venimos a la iglesia local y ningún hermano sabe nada de lo que nos está sucediendo, ¿no? Absolutamente nada. En parte nosotros somos culpables también por no decir nada, pero en parte también los demás muchas veces no tienen ningún interés genuino en saber algo más de los hermanos. Cuando hablamos del amor por la iglesia local, hermanos, estamos hablando de esa clase de amor, un amor interesado por cada uno de los miembros de la iglesia local. A veces pensamos en la iglesia local como algo muy abstracto, ¿no? Al templo nos referimos, pero son los hermanos. ¿Quieres conocer la iglesia local? Mírale al hermano que está a tu lado. Eso es la iglesia local. ¿Quieres saber entonces cómo amar a la iglesia local? Ama a tu hermano, sirve a tu prójimo. Y para eso necesitas primero conocerle. Toma intencionalmente el tiempo necesario, sacrificialmente, para causar un impacto en sus vidas. Y por supuesto, hermanos, esto no significa que dentro de la iglesia local ustedes no puedan tener amigos más cercanos. No es así. Aún nuestro mismo Señor se apartaba en algunos momentos con Pedro, con Juan, porque tenía una comunión más íntima. Pero ¿qué queremos decir? Que con todos debe haber un interés genuino, un esfuerzo para conocernos. Tiene que haber. Y ahí te vas a dar cuenta, hermano, wow, cuánta ayuda necesita mi hermano. ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay algo que podamos hacer como iglesia local? Pero no vamos a conocer nuestras necesidades si no hay un interés genuino. Y esto no tiene que ver con el carácter de cada uno y con la personalidad. No, aquí no vale de excusa de decir, es que yo soy introvertido y no digo nada. No, aquí no hay esa excusa. Este es un mandato del Señor que dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros, y eso implica conocernos. Y más bien, hermanos, vas a darte cuenta de qué hermanos tan preciosos te estabas perdiendo una comunión. Así que los miembros que aman la iglesia del Señor se esfuerzan en conocerse y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero también los miembros que aman la iglesia son generosos para el soporte y desarrollo de la obra de Dios. Cuarta cualidad, los miembros que aman la iglesia son generosos para el soporte y desarrollo de la obra de Dios. Los pastores estarán muy de acuerdo conmigo, que están aquí presentes esta mañana o ya tarde, que las Escrituras, uno de los temas que más habla es sobre el dinero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué esto, hermanos? Por supuesto, porque para nuestro Señor, nuestras finanzas, nuestra mayordomía es un tema importante. Dios le da importancia a este tema y por lo tanto para nosotros también tiene que ser importante. No porque Dios necesite nuestro dinero, hermanos, pero la generosidad del pueblo, la generosidad de los miembros comprometidos con la iglesia local es un termómetro de la condición espiritual de los hermanos. Escucha bien eso. La generosidad que existe para el desarrollo y el soporte de la obra de Dios es un termómetro de nuestra condición espiritual. ¿Y qué es lo que hace un termómetro? Mide, ¿verdad? Mide la temperatura, mide algo. Eso es lo que hace también la generosidad, nos ayuda a medir cómo estamos espiritualmente. Especialmente tenemos que examinarnos cuando no hay una generosidad en nuestras vidas. Esto se ve en las Escrituras como algo defectuoso. No tener un compromiso generoso con el Señor, con su obra, es una muestra de nuestra falta de comprensión de la obra que Cristo ha hecho. El Evangelio, hermanos, por si acaso, si lo estábamos olvidando, afecta cada una de nuestras áreas, cada una de nuestras áreas.
¿Y sabes qué área también afecta? Las finanzas. No puedes tú decir, no, sí, ya el Señor me ha cambiado, ha hecho de mí una nueva criatura, ahora sí estoy sirviendo y creciendo a la iglesia local, pero mi plata es mi plata, ahí no se mete Dios. Ese es mi dinero, yo me lo he ganado con mucho esfuerzo, ahí no se mete Dios, y como es mi plata y me ha costado, ahí yo decido qué es lo que yo quiero hacer. No es así. Del Señor es todo. A Él le pertenece todo el oro, toda la plata, todas las riquezas, toda la creación, todo el universo es de nuestro Señor. Y si tú tienes algo, es por la bondadosa misericordia de Dios, que te ha provisto de un empleo y te ha dado la salud necesaria para que tú puedas trabajar. Y para que por medio de ese trabajo tú puedas recibir economía suficiente para tu familia, para las necesidades que tienes, para cubrirlas. Pero hermano, olvidarnos de que el Evangelio afecta también nuestra economía es tener una comprensión defectuosa del Evangelio. Si la forma en cómo yo utilizo los recursos que Dios me ha dado, que no son míos, que son de Dios, no refleja claramente el Evangelio, hay un problema en mi corazón. Si lo que yo invierto, si lo que yo uso el dinero muestra que mi prioridad no es el Señor, hay un problema muy fuerte en mi corazón. Por supuesto, nosotros sabemos que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero y la confianza que muchas veces nosotros ponemos en el dinero antes que en aquel que provee todas las cosas. Y de esto el apóstol Pablo nos lo advirtió muy bien en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No tener un corazón generoso también muestra una visión defectuosa de quién es Dios, porque empezamos a desconfiar de su provisión. Cuando tenemos corazones cerrados, cuando tenemos corazones que están confiando más en las riquezas, estamos viendo nuestra cuenta en el banco y haciendo los cálculos, con este dinero voy a tener para vivir. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? No pongas la esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Al contrario, pon tu confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Las riquezas son inciertas. Hoy tenemos plata quizá, pero mañana puede ser que no la tengamos. Aquellos que aman la iglesia local son generosos en su soporte y en el desarrollo para la obra de Dios. Y no asumen esto como una carga, sino un privilegio, hermanos. Como un privilegio que el Señor nos ha dado. Y aquí no me refiero a montos ni a cantidades, sino el efecto del Evangelio que haya producido en nuestros corazones. El otro día en la iglesia una hermana se acercó a mí y me dijo: pastor, veo que hay hermanos que están viviendo ahora en la iglesia, en el seminario, y pienso que es posible que haya alguna necesidad, así que he propuesto en mi corazón apartar un monto para que la iglesia pueda usar sabiamente en lo que consideran es más necesario. Y lo que me llamó la atención es que es una hermana. ¿Por qué les comparto esto, hermanos? Es una hermana que vino a estudiar de otra ciudad, que vive sola, que está pagando un alquiler, que está en un cuartito, ¿no? Pero que antes de pensar en su situación y decir cómo me podría servir a mí este dinero, qué comodidades yo podría tener y qué cosas podría disfrutar, lo cual en sí no es algo malo, hermanos. No quiero que lo vean como algo malo en sí. Pero antes de todo eso, su generosidad desbordó su corazón de decir: veo que hay algunas necesidades, ¿cómo se pueden cubrir con lo que el Señor me ha dado?
para que nadie diga que no puede realmente ser generoso ante el Señor. No es una cuestión de economías, las que son economías altas, que simplemente ellos pueden colaborar para el reino de Dios. Es un asunto del corazón. Es un asunto que refleja dónde está nuestra confianza en el Señor. Los creyentes, los miembros que aman la iglesia, desbordan en generosidad. No tienen ningún problema. Y un buen ejemplo, no necesitamos pasar por todos estos versículos que se encuentran en el libro de Hechos, pero cuando tú analizas cada uno de estos es algo asombroso. Algunas personas en la actualidad debaten sobre si el diezmo está o no está vigente, ¿no? Pero dejando de lado ese asunto del diezmo, tomando el ejemplo del Nuevo Testamento, viendo el carácter desprendido, generoso de los creyentes, hermanos, yo pienso que ellos tenían una comprensión mucho más grande y no atada por el diezmo. No estaban diciendo, a ver, calcularé cuánto es el 10, hasta ahí nomás, no me puedo pasar ni un pesito. No, ¿qué es lo que estaban diciendo? Veían las necesidades de sus hermanos. Otra vez, todo lo que hemos ido mencionando esta mañana, había una identificación. Hemos sido rescatados por el Señor para estar unidos en un cuerpo. Estamos en este cuerpo para edificarnos. Nos conocemos los unos a los otros y al conocernos podemos sobrellevar nuestras cargas los unos de los otros. Y vemos que hay hermanos que incluso tienen dificultades financieras y no son unos cuantos, son muchos. Pero hay algo que el Señor me ha dado a mí, de lo cual yo con generosidad desbordada por el amor del Señor a mi vida me desprendo. ¿Y sabes cuánto generosamente se desprendían algunos de ellos? Ahí está. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, dice que ellos vendían todos sus bienes, algunos de ellos, y lo daban, ¿cuánto, hermanos? Lo daban todo. Ahora, ¿eso era obligatorio? El pastor les había dicho que tenían que dar obligatoriamente el 100% de su dinero, no era obligatorio. Hay otro caso, de hecho, de Ananías y Zafira, que trataron de engañar a Dios. Y el apóstol Pedro les confrontó y les dijo, ustedes tranquilamente podían haberse quedado con la mitad, no había ningún problema, no había ninguna obligatoriedad, era aquí un problema de su corazón, que ustedes querían llevarse la gloria que le pertenece a Dios simplemente para ustedes, y porque no lo hicieron así recibieron un juicio. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? No había una imposición de parte de nada, de nadie, y muchos de los hermanos tenían un compromiso generoso con la iglesia local. Lo mismo se puede ver en el caso de los macedonios, 2 Corintios capítulo 8, que viendo la necesidad de la iglesia que se encontraba en Jerusalén, por todas las situaciones que estaban viviendo, el apóstol Pablo no quería como que dirigirse a ellos, porque cuando está pasando por Macedonia, se da cuenta que ellos parece que están peor que los de Jerusalén. Pero los macedonios, rogándole al apóstol Pablo que no les prive del privilegio de poder ser parte de la ayuda que pueden ellos hacer para los santos en Jerusalén. Hermano, ¿lo ves así? Con generosidad. ¿Ves como un privilegio? Si lo ves como un privilegio, entonces eres de aquellos que aman la iglesia local. Eres de aquellos que están cultivando y están creciendo en su amor por la iglesia local. Pero si es lo opuesto, ya va a venir una predicación más tarde, ¿no? Que dice los miembros que no aman la iglesia. Y ese título en sí es un poco medio contradictorio, porque miembros, según lo que estamos aprendiendo que significa ser miembro de la iglesia local, no puedes no amar la iglesia local, ¿no? Así que deberían ser los miembros en desobediencia que no aman la iglesia, o los que piensan ser miembros pero no lo son, y por eso es que no aman la iglesia. Pero aquellos que realmente aman la iglesia del Señor, es una de las cualidades también su generosidad, su compromiso al Señor con lo que han recibido. Quinta cualidad de los miembros que aman la iglesia: tienen a la iglesia como su prioridad.
tienen a la iglesia como su prioridad. Los miembros que aman la iglesia tienen a la iglesia como su prioridad. Habiendo dicho tantas cosas esta mañana, hermanos, de los beneficios que Dios nos ha dado en la comunidad de los creyentes, todo eso nos lleva a tener en claro nuestras prioridades. Pero cuando hablamos de prioridades, tal vez no nos damos cuenta muy bien de lo que estamos hablando. Así que es necesario un poco aterrizar eso. ¿Cómo nosotros podemos saber si la iglesia es nuestra prioridad? Por ejemplo, la iglesia, ¿qué tanto afecta en las decisiones que tú tomas? Decisiones importantes. ¿Qué tanto afecta? Hablando de aquellos que están estudiando, hay muchos jóvenes aquí, seguramente universitarios, muchos de ellos. ¿Qué tanto afecta las decisiones que tú tomas como universitario con la iglesia local? Te voy a dar un ejemplo sencillo. Se abren las matrículas y tienes que ir inscribiéndote, se abren todas las clases que vas a pasar el semestre. ¿Cómo escoges esas clases? Sabes que el día jueves por la noche hay un estudio bíblico, o en algunas iglesias el miércoles por la noche, quizá. Escoges y tomas esa decisión priorizando la iglesia local y diciendo, quiero yo estar y ser parte del estudio bíblico. Y por lo tanto, aunque hay una clase en la noche el día jueves, que me quedaría bien porque así no tengo que volver a mi casa. Y sería mucho más fácil porque no vivo cerquita de la universidad. Y la otra clase que me queda está a las 6 de la mañana. ¿Cómo voy a poder hacer eso? Pero si tengo mi prioridad la iglesia local, no va a ser una lucha muy grande de decir, no, yo priorizo estar en la reunión de los hermanos para aprender, para seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo afecta el hecho de que tú tomes decisiones, por ejemplo, de la vivienda donde tú vas a estar habitando, ya sea alquiler, anticrético, compra? ¿Afecta saber dónde vas a vivir con la iglesia local? No, yo voy a irme a que allá está más barato. Sí, es verdad. Hay que también analizar y considerar muchas situaciones, pero lamentablemente está como a 50 kilómetros de la iglesia local, lo que va a implicar que tal vez no voy a poder venir. Así que, pastor, ya le aviso, si me pierdo uno que otro domingo es porque vivo a 50 kilómetros de la iglesia. Pero antes de tomar esa decisión, ¿consideraste esto? ¿Consideraste como tu prioridad? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Tiene algún sentido la iglesia local para cada una de ellas? Otra manera en cómo nosotros podemos ver si la iglesia es nuestra prioridad, hablando un poco de lo que ya hemos comentado, ¿qué tan comprometido eres con tu asistencia a los cultos que tiene la iglesia local? ¿Qué tan comprometido? Algunas iglesias han decidido que hayan 2 servicios durante el mismo día, domingo en la mañana, en la tarde, está muy bien, y durante la semana 1 o 2 servicios. Y si lo han hecho, hermanos, el deseo y el anhelo no es poner una carga sobre los hermanos. ¿Sabes cuál es? Darles más herramientas, lo que hemos leído en Efesios 4, 11 al 16, equiparlos para el ministerio. Y para muchos tener esa reunión en medio de la semana es como un oasis. Empezamos el lunes ahí ya con los afanes y los quehaceres, martes, miércoles estamos ahí a veces más enfocados en otras cosas, pero tenemos la oportunidad de reunirnos en medio de la semana para recordarnos que el día del Señor pronto se acerca y que ese anhelo y esa representación de estar un día con nuestro Señor por la eternidad la podemos vivir un día de manera muy especial, apartado para el Señor, y nos animamos y nos recordamos. Pero con los cultos o estudios que tiene tu iglesia local, ¿qué tan comprometido tú estás en ser parte de estos? Eso puede reflejar también tu prioridad. No es que, pastor, este miércoles juega Bilsterman. No puede ser. Así que va a disculparme, pero no voy a poder llegar. O es que fíjese que llegó una tía de Tarija que no la había visto en 15 años.
Así que este domingo no voy a venir, pastor. ¿Cómo le voy a decir que no a mi tía? Bueno, así tan fácilmente como le dices no al Señor. La pregunta más bien debería decir, ¿cómo le vas a decir no al Señor? Y si bien podríamos decir esto de los estudios entre semana, pero hermanos, hablando del día del Señor, creo que todos estamos en la misma comunión y entendemos que este es un día separado, apartado para el Señor. No debería haber ninguna situación, no debería existir ninguna excusa que nos prive de estar acá. Deberíamos liberarnos de todo afán para estar de llenos acá. Y hermanos, déjenme decirles algo más acá, hablando de nuestra prioridad en ser parte de los estudios, en ser parte del día del Señor, en una manera que para mí mismo es una exhortación. Realmente, si tú tienes como prioridad los cultos de la iglesia, la predicación que se va a enseñar los días domingos, ¿te preparas para venir acá? Yo creo que ustedes esperan que el pastor se prepare, ¿no? O ustedes estarían tranquilos y felices que venga aquí y yo, y como en algunas iglesias, a ver ahora de Tin María, ok, esto aquí, hoy voy a predicar esto y empiezo a leer un texto y empiezo a charlárselas, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes se van a molestar con justa razón de que yo esté haciendo eso en un tiempo tan especial donde se debería predicar la palabra de Dios y no imponer mis opiniones, sino que se predique la palabra de Dios. Yo creo que con justa razón tú tendrías que decir, no, esto es algo grave, yo dejo esta iglesia local porque aquí no toman en serio la palabra de Dios. El pastor no se prepara, se hace la burla de la palabra del Señor. Ahora déjame voltearte la pregunta. ¿Tú te preparas para escuchar la palabra del Señor? Porque si no te preparas, lo mismo que tú podrías decir de un pastor que hace aquello y que lo toma en son de burla, que menosprecia la palabra de Dios, pero tú como creyente, como miembro del cuerpo local, ¿te preparas para oír la voz de Dios? ¿Al menos estás despierto? Porque si no lo estás, hermano, ¿qué clase de preparación nosotros podemos decir que tenemos para este día tan especial? Y eso implica preparación. ¿Qué significa? Tiene que ser antes, ¿no? No es en ese momento que tú te preparas. Preparación implica que es antes, que sucede antes. Eso significa que el sábado, si yo sé que me cuesta en mi familia, y ya tengo, por la misericordia de Dios, ya son 3 integrantes en la familia, junto con mi esposa y conmigo ya somos 5, y cada vez que se suma uno más, hermanos, es una bendición, también es una responsabilidad, pero implica también prepararnos, ¿no? Y cada uno de nosotros sabe, todo pasa cuando vamos a venir, todo pasa, y es así, y a veces hay situaciones que de verdad solamente están en el control del Señor, pero hay otras cosas que nosotros podemos prepararnos, por eso es antes, prepararte. Si ya sabes que hay situaciones que pueden pasar, si ya sabes que a tus hijos les cuesta levantarse, hazlo el día sábado por la noche. Si sabes que eres de los que sufre con mantenerse despierto durante el servicio, descansa bien el sábado por la noche. No escojas el sábado por la noche para mirar toda una serie o una maratón de Rocky 1 hasta Rocky 7, ¿no? No escojas eso jamás. Porque tú tienes a la iglesia como tu prioridad. ¿Qué haces cuando tú vas a una entrevista, a una cita? Vamos a decir de trabajo. Y justo tenías ese día que pintar la casa, ¿no? O hacer alguna situación. ¿Vas así como estás? ¿O arreglaste el auto y de pronto vas así? Yo creo que no, a menos que sea una situación muy circunstancial que haya pasado. Pero por lo general tú vas a una cita como preparado. Te vistes, analizas las posibles preguntas que te pueden hacer, te preparas. ¿Cómo vas a un examen? No vas sin estudiar, ¿no? Y si van sin estudiar, hermanos, arrepiéntanse. Eso no está bien de un creyente.
No digas todavía, ay, gracias a Dios aprobé. Arrepiéntete, eso no está bien. Pero ¿cómo vienes aquí para una cita no con tu jefe, no con tu tía que vino de España o que vino de algún lado, sino con el Señor? ¿Cómo te preparas? Y debemos avergonzarnos, muchos de nosotros, queridos hermanos, porque realmente no preparamos nuestros corazones. Pero supliquémosle a Él que nos ayude a tomar las cosas como nuestra prioridad. Y finalmente, los miembros que aman a la iglesia valoran a sus pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los miembros que aman a la iglesia, así como aman a todos los creyentes en la congregación, también valoran a sus pastores. Se gozan en poder recibir su dirección. Los pastores, hermanos, no somos infalibles. Somos falibles, nos equivocamos, pecamos muchas veces, herimos, lastimamos también a otros. Pero el Señor nos ha dado la tarea para poder dirigir al rebaño del Señor. Y una de las maneras en que nosotros podemos hacer aquello con alegría es que tú facilites el trabajo al pastor, como hemos leído en Hebreos capítulo 13, 17. Puesto que nosotros hemos dar cuenta por vuestras almas, para que no lo hagamos con quejas, sino con alegría. Los miembros que aman la iglesia del Señor valoran a sus pastores, saben que la tarea que ellos están haciendo es una tarea que muchas veces es despreciada, no es reconocida por los ojos de este mundo. Pero una de las maneras en cómo ellos pueden colaborar para que sus pastores lleven adelante esta tarea es apoyándolos, orando por ellos, en vez de causar confrontación y quejas en un ámbito de chismes y otras cosas en contra del pastor. Ellos se acercan al pastor cuando ven alguna situación, le hablan con cariño, lo amonestan. Hermanos, los pastores no somos exentos de la amonestación o de la exhortación. Lo tenemos, necesitamos ser exhortados. Acércate a los pastores, habla con ellos, hazlo en amor, hazlo como un hermano. Pero no vayas y antes de hablar con el pastor hayas hablado ya con media iglesia. Quienes aman a la iglesia tienen un compromiso y una responsabilidad hacia quienes también el Señor ha puesto para que velen por su iglesia. ¿Qué hemos visto, hermanos, esta mañana? Hemos considerado 6 cualidades de los miembros que aman la iglesia. Hemos dicho primero que los miembros que aman la iglesia entienden su nueva identidad en Cristo como cuerpo local. Que también los miembros que aman la iglesia ponen sus dones para la edificación del cuerpo. Pero no solo eso, sino que también estos miembros que aman a la iglesia se esfuerzan en conocer y en sobrellevar las cargas los unos de los otros. Además están comprometidos y son generosos para el soporte y el desarrollo de la obra de Dios. Y les caracteriza que tienen a la iglesia como su prioridad. Y finalmente ellos colaboran al pastor en el trabajo que él realiza, hacen que lo lleve con alegría y no con quejas. Hermanos, que como iglesias nosotros podamos anhelar, como les dije en un momento, que al finalizar la conferencia de este día, un poquito más comprometidos con la iglesia del Señor podamos salir. Podamos decir, en esto, Señor, he pecado,
En esto, Señor, no he demostrado amor por ti. Y como hemos dicho en un inicio, si estamos llamados a amar al Señor es porque Él nos amó primero. Esto no es una manera legalista de imponer algo y cargas sobre nuestros hermanos, sino es simplemente el resultado del amor que Cristo ha tenido por nosotros. ¿Cómo no voy a querer estar con aquellos que aman a Cristo? ¿Cómo no voy a querer estar y disfrutar este tiempo con quienes también han sido rescatados por mi Señor? ¿Cómo me voy a perder de esta cita tan especial para aprender más de la palabra de Dios? ¿Cómo? Así que decido en el Señor, por su gracia y con su ayuda, ser de aquellos miembros que aman a su iglesia, porque han sido amados grandemente primero. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de ti en esta tarde, agradecidos por el tiempo que nos has dado para abrir tu palabra y considerar este tema. Señor, nada puede salir de nosotros a menos que tú primero hagas una obra maravillosa en nosotros, y ya lo has hecho a través de Cristo, y por eso te agradecemos, Padre. Perdónanos por las muchas veces que hemos sido negligentes, que hemos sido irresponsables, Señor, hacia nuestros hermanos. Perdónanos por nuestro egoísmo, perdónanos por nuestra falta de sacrificio, Señor. Pero hoy, por tu gracia, por medio de la fe en Cristo, queremos comprometernos en un amor más grande. Y suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para esta tarea. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque nos cuesta. Ayúdanos. Pero que tu gracia nos alcance, que tu favor, Señor, sea sobre nosotros. Ayuda a los pastores que están acá a poder dirigir a sus iglesias para la obra, para el servicio, y que vean que la obra no descansa solamente en nuestro esfuerzo, sino que Dios opera a través de todos los miembros, y que cada uno de nosotros podamos identificar esto y reconocer que somos necesarios para el cuerpo local.